Miqueas. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, una vez más. Le damos gracias a Dios por concedernos este hermoso privilegio de predicar su santa palabra. Les voy a invitar de que abran sus Biblias en el libro del profeta Nahum. Es un libro muy poco leído, ¿verdad? Pero que tiene un mensaje muy poderoso también para nuestro tiempo. El libro de Nahum está después del libro de Miqueas. El libro de Miqueas es más grandecito, más grande en escritura. Así es de que cuando ya todos lo tengan, quizás lo vamos a leer para así disfrutar de la lectura. Solamente son 2 versículos que he tomado para predicar este tema, como lo es Dios en los días de angustia. Dios en los días de angustia. Vamos a leer Nahum 1. Versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Nahum 1, versículos 7 y 8. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Oremos. Amado Padre, una vez más hemos leído tu santa palabra en esta tarde. La disfrutamos, Señor, y te damos las gracias por el consuelo que encontramos en cada una de tus promesas, de las promesas que encontramos en él. Aquí estoy, Señor, para predicar tu santa palabra, y te pido que ordenes mis pensamientos. ¿Para qué? Para poder expresar el consejo que tú quieres transmitir en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dios en los días de angustia. Cuando ustedes escuchan, o cuando todos escuchamos la palabra refugio, ¿verdad? Todos pensamos en protección, refugio, ¿verdad? Un refugio es una palabra con una figura de protección ante las tormentas, ante las tempestades. De todos nosotros es conocido que cuando hay, digamos, tormentas, y que tal vez nos agarra, más que todo en el campo. Aquí como que en este país no mucho se observa esto. Cuando yo era un niño, pues sí, con frecuencia nos pasaba esto. Es decir, que andábamos trabajando en el campo, y cuando terminábamos de trabajar venían las grandes tormentas. No sé cuántos vivieron esta experiencia, y por lo tanto yo estoy familiarizado con esto. Nos agarraban aquellas grandes tormentas, y qué rico se sentía venir caminando, pero cuando venía la gran tormenta se sentía muy rico encontrar una casa en la cual meterse para protegerse de la lluvia. Esa casa servía de un refugio, de una fortaleza. Ahora bien, siempre, amados hermanos, cuando hay una tempestad, cuando hay una tormenta, bueno, siempre se tiene que buscar un refugio. Si la persona no busca el refugio, pues entonces no va a ser librado de la tormenta. Por lo tanto, se debe de buscar. De la misma manera, estimados hermanos, las tormentas son precisamente las tormentas. Esa palabra, la tormenta, tiene una connotación digamos, de ataque, podríamos decir, en la vida diaria de cada uno de nosotros. Las tormentas, las tempestades. Y así como en la vida física, en la vida real, buscamos un refugio para protegernos de ella, es necesario e indispensable que cada uno de nosotros también busquemos un refugio. Es necesario buscarlo. ¿Para qué? Para protegernos también. Para protegernos de esa tempestad, de esa tormenta que nos puede estar
cayendo. Entonces, en la Biblia, Dios es presentado como un refugio, ¿verdad? En la Biblia Dios es presentado como un refugio. Pero, amados hermanos, para buscar refugio en Dios es necesario gozar de fe. Porque si no hay fe, no va a surtir efecto ese refugio. La fe es bien importante para echar mano de ese refugio que es Dios. La fe es bien importante. En el Salmo 46:1 dice la Biblia lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un refugio, una fortaleza es un refugio. Una fortaleza es un refugio. Vea, algo que ampara, algo que protege. Entonces, nos refugiamos, amados hermanos, en Dios. Dios es nuestro refugio. ¿Y cuándo es que nosotros nos refugiamos en Él? ¿Cómo hacer uso? ¿Cómo se manifiesta el refugio en cada uno de nosotros? ¿Cuál es el efecto? Bueno, cuando estamos ante la tormenta es necesario echar mano de la oración y de la meditación. Cuando oramos con fe y meditamos en su palabra, nosotros estamos haciendo uso de ese recurso. Y yo se los garantizo que Dios lo fortalece. Dios lo fortalece. Es necesario tener fe. Cuando escuchamos también, cuando estamos en esas tribulaciones, en esos momentos angustiosos, es necesario acercarnos a hermanos, a hermanas piadosas, hermanos ungidos con el Espíritu Santo, y encontrar en ellos el consejo, el consuelo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a cada uno de ellos, también ellos nos dan palabra de aliento. Y de esta manera, amados hermanos, estamos encontrando refugio, porque Dios ha dotado a estos hermanos, los cuales tienen una palabra de aliento para cada uno de nosotros. También cuando creemos de todo corazón en las promesas de Dios, también estamos haciendo uso de ese recurso, como lo es el refugio. Todos estos elementos son bien importantes, hermanos, para echar mano de ellos en esos días turbulentos. ¿Y por qué hablo frecuentemente de estos temas? Pues porque es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Las tribulaciones son el pan de cada día, ¿verdad? De la humanidad. Entonces, el contexto de este libro de Nahum, ¿verdad? Siempre es bien importante hablar del contexto de los escritos. Y es lo siguiente: este Nahum es un profeta de Dios que trae un mensaje a un pueblo que está siendo amenazado, que está viviendo una tribulación. ¿Cuál es ese pueblo amenazado? Es el pueblo de Dios, del reino del sur, es decir, Judá. Entonces, ¿está siendo amenazado por quién? Está siendo amenazado por el imperio asirio, ¿verdad? El imperio asirio ya había invadido al reino del norte y se había llevado a las 10 tribus del norte. Había hecho estrago, había hecho pedazos al reino del norte, y ahora estaban acercándose y amenazando al reino del sur, es decir, al pueblo de Dios. Entonces, Dios precisamente envía a Nahum para consolar. Eso significa la palabra Nahum, un consolador, para consolar a su pueblo de Judá, para darle palabras de aliento y para decirle de que ese enemigo potente, cruel, despiadado, porque eso es lo que era Asiria. Ustedes pueden investigar por ustedes mismos, amados hermanos, en la historia. Pueden ver cómo se portaban los asirios
en esa época, cuando eran una potencia mundial. Era un imperio despiadado, cruel, que hacían toda clase de crueldad con sus enemigos. Les cortaban los pies, les cortaban las manos, les sacaban los ojos. ¿Qué es lo que no iban a hacer con los cautivos? Cuando ellos entraban, eso era Asiria. Eso era Asiria. Entonces, estos y eran imparables. Esa es la cosa, que nadie podía contra ellos. Muchas veces, amados hermanos, nosotros lo mismo. A veces nos enfrentamos a problemas que aparentemente pareciera que no vamos a poder con ellos. Que pasa y pasa y pasa el tiempo y no podemos, no salimos de aquel atolladero, ¿verdad? Entonces, quiero decirles de que tarde o temprano Dios va a intervenir. El mal no se va a quedar impune. Aquellos que confían en Dios van a tener su recompensa. Dios va a actuar. Y Dios precisamente le está mandando al profeta Nahum a su pueblo de Judá, que está atemorizado ante las amenazas de los asirios, no Siria, sino Asiria, ¿verdad? Que están amenazados, para decirle que él va a vengarse de ese enemigo. Y a través del profeta Nahum le da fuerza, lo consuela, pero al mismo tiempo es una advertencia para esa gran nación que se considera intocable. A través de la historia, diferentes imperios se han levantado y se sienten intocables. A través de la historia, todo el tiempo lo hemos tenido así. Egipto, ¿verdad? Asiria, los griegos, los romanos y así por el estilo. Y hasta el presente hay naciones que se creen tan poderosas, tan intocables, que creen que nadie les va a hacer nada, ¿verdad? Y hacen lo que quieren hacer. Sin embargo, amados hermanos, cuando los actos no están acorde, digamos, a la justicia, a los actos misericordiosos de Dios, yo les diré algo, que Dios ve todo, Dios ve las intenciones y Dios se va a encargar de ejecutar venganza contra todo mal, contra toda nación que quiera imponer a la fuerza bruta en muchas ocasiones. Dios se va a encargar de eso, porque el mal no va a poder más que el bien. El diablo, que es la cabeza del mal, no va a poder más que Dios, contra Dios. Eso es una gran realidad. Y al final de la historia, el mal va a ser vencido por el bien. Eso lo dice la Biblia. Así es de que ese era el contexto de esta profecía de Nahum. Un recordatorio. No olvidemos que Nahum está advirtiendo, está consolando a su pueblo Judá, pero al mismo tiempo está advirtiendo a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Nínive es la cabeza, es el rostro que representa ese gran imperio. Y si bien es cierto que como un siglo antes esta gran nación se había arrepentido, ¿se acuerdan? Ante la predicación de Jonás. ¿Ustedes tal vez recuerdan? Les traigo este recuerdo a ustedes. Jonás fue enviado a Nínive. ¿Y qué pasó? ¿Jonás quería ir? Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque era una nación cruel, despiadada, ¿verdad? Déspota. Así eran los asirios. Y él no quería ir, tenía miedo, temblaba. Pero al fin fue. Y lanzó un mensaje como de 4 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese fue todo el mensaje. Y se convirtió en una ciudad. Y yo ya llevo no sé cuántos años acá, pero aquí no se convierte. Un montón de mensajes que he dado. Y así muchos hermanos también ungidos. Amados hermanos, Jonás solo dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y todo el pueblo
se arrepintió, ¿verdad? Y ellos fueron perdonados por Dios. Ahora bien, pero después que fueron perdonados, volvieron a sus andanzas. Volvieron nuevamente. Eso es lo que pasa aquí con este escrito de Nahum. Se arrepintieron por un tiempo, pero después volvieron nuevamente a sus actos, a su crueldad, y ahora estaban amenazando a Judá. Muy bien. Entonces, repito, Nahum trae este pasaje bíblico, trae este mensaje, ¿verdad?, para su pueblo. Dice el versículo 5, desde los versículos del 1 al 6, podemos ver un lenguaje poético de parte de Nahum, un lenguaje poético donde está destacando la manera, el comportamiento de Dios para con los enemigos, para con los que están amenazando. Vean las palabras digamos, que encontramos aquí. Con respecto a lo que Dios es para con los que quieren oprimir al pueblo de Dios. Profecía sobre Nínive, dice el versículo 1, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios que es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Se dan cuenta? Un día se va a acabar la paciencia de Dios para con el mal. Y Dios va a actuar. Y sigue, ustedes lo pueden leer. Dice allí el versículo 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum trae un mensaje y está expresando poéticamente lo que es Dios. Que si bien es cierto que Dios es amoroso, perdonador, paciente, pero también hay un tiempo en el cual Él se venga de sus enemigos, ¿verdad? Dios en determinado momento va a acabar con ese mal que a usted le puede estar aquejando también, estimados hermanos, ¿verdad? Dios se va a encargar de él. Ahora bien, en el versículo ya 7, ustedes pueden leer el resto del versículo 1 al 6 y van a ver los calificativos que Nahum le da al comportamiento de Dios para con sus enemigos. Entonces, ya en el versículo 7, allí cambia y dice, Jehová es bueno. Jehová es bueno. No olvidemos esto, estimados hermanos. Jehová es bueno. Nosotros vivimos acá en esta tierra y no sé qué mal podría estarnos aquejando. Algo nos puede estar aquejando. Cualquier situación adversa. Les estaba mencionando al principio de mi intervención, hermano, vea que estoy viendo algunas cosas acá, que tanto a uno como al otro y al otro nos están viniendo cosas que no son muy agradables. Son males que están viniendo, unos más grandes que los otros. Pero quiero decirles, amados hermanos, que estas situaciones que nos aquejan son enemigos que están allí presentes y que nos están amenazando a cada uno de nosotros. Allí está ese enemigo. Algunos pueden tener por mucho tiempo a ese enemigo que lo está allí, digamos, molestando a usted. Pero yo le digo algo que Nahum dice acá, que Dios es bueno y que al mismo tiempo es fortaleza en el día de la angustia. ¿Vive usted en angustia? ¿Qué es lo que le trae angustia a usted? Dios, dice Nahum, Dios es bueno y al mismo tiempo es una fortaleza. Y una fortaleza, les estaba mencionando, pues que es un refugio, es algo en lo cual uno se puede proteger, ¿verdad? Eso es una fortaleza. Una fortaleza es un sinónimo de refugio, donde alguien se puede proteger. Y eso es Dios.
Dios es un Dios, es fortaleza y es un refugio. Amados hermanos, les mencionaba que en aquel entonces los asirios, los cuales representaban la amenaza para Judá, era un enemigo desde la óptica humana imposible de vencer. Imposible de vencer, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo les digo en esta tarde que ya ha quedado demostrado que Dios ha derrotado a aquellos enemigos imposibles de vencer. Dios ya los ha derrotado. Aquí encontramos en la Biblia lecciones, escrituras, enseñanzas, las cuales, amados hermanos, hay que entenderlas para ver cuál es el carácter, cuál es el poder de Dios, para poder, hacer nuestras esas promesas. Dios, amados hermanos, es quien venció a ese gran imperio asirio, un imperio imposible de vencer. Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos, o la pregunta que nosotros tenemos hoy en día es: ¿cuál es el enemigo que me está amenazando? ¿Cuál es ese enemigo que me está amenazando? A Judá lo estaba amenazando a Siria, ¿verdad? Como Nínive con la cabeza. Entonces, ese problema que vemos ahora va a ser un problema que va a ser derrotado. ¿Por qué? Sigue diciendo allí. ¿Por qué? Va a ser, dice allí después del punto y coma, en el versículo 7, y conoce a los que en él confían. Es decir, Dios, amados hermanos, en primer lugar, Dios es bueno, Dios es una fortaleza, y además en este versículo nos dice que Dios está consciente de la confianza, de la fe que nosotros depositamos en Él. Dios está pendiente de esto. Aparentemente no. Cuando estamos en la angustia, cuando estamos en el problema, aparentemente Dios está ausente. Dios no nos presta atención. Dios nos ha abandonado, aparentemente y máximamente cuando el enemigo está susurrando esas mentiras. Pero no, dice allí en el libro en Nahum 1:7, y conoce a los que en él confían. Dios conoce a cada uno de nosotros y Dios conoce a los que no confían también. Para poder gozar de la protección y de las bendiciones de Dios, amados hermanos, y para hacer de Dios un verdadero refugio, una verdadera fortaleza, es necesario confiar en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce a los que en Él confían. Esa es la verdad. Entonces, ¿confía en Dios? Él no pasa, estimados. Una pregunta, ¿confía usted en Dios? Pues, Dios no pasa desapercibida esa verdad. Esa confianza que usted tiene en Él, Dios no la ignora. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Tarde o temprano, Él actuará. Él actuará. Eso pues se los prometo. Él no pasa desapercibido. Él está pendiente. Así como estaba pendiente, amados hermanos, de los sufrimientos de su pueblo allá en Egipto. En cierta ocasión, en el libro de Éxodo dice que Dios se acordó. Él vio y se acordó de su pueblo que sufría allá en Egipto. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, lo sacó de aquel enemigo también, desde la óptica humana, imposible de vencer, como lo era Egipto. Versículo 8 dice allí: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Allí está Dios, hermano, está prometiendo que el mal no va a ser permanente.
esa amenaza imposible desde la óptica humana de vencer, como lo eran los asirios, ¿verdad? Como lo eran los asirios, desde la óptica humana era imposible de vencer. Dios le está diciendo a su pueblo por medio del profeta Nahum que él con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Esta es una promesa que debe traer aliciente, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos a un Asiria literal, pero tenemos a ese problema grandote que nos está aquejando a cada uno de nosotros. Piense usted en aquel problema que le está aquejando. Puede tener diferentes colores, ¿verdad? Cada problema tiene su color, podríamos decir. Unos de una, otros de otra índole. Hay problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de familia. En fin, todo aquello que nos está aquejando es una Asiria que está por allí y que aparentemente no lo podemos vencer. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, dice allí el libro en el versículo 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y dice, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Tinieblas perseguirán a sus enemigos. La palabra acá, miseria, o sea, tinieblas, la palabra tinieblas es un sinónimo de varios términos. Cuando encontramos la palabra, en este caso, tinieblas, es un sinónimo de miseria, de destrucción, de tristeza, de muerte. Por lo menos por lo menos esos cuatro calificativos: miseria, destrucción, tristeza y muerte. Ese es el lenguaje que Nahum utiliza para describir la suerte que correrá ese enemigo que lo está asediando a usted. ¿Quién era el adversario en ese entonces? Era Asiria. Y dicen aún que con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y que tinieblas perseguirán a sus enemigos. El éxito que podrían estar teniendo en ese entonces, en el presente, iba a ser cosa del pasado. Y lo que iba a acompañarles a ellos iba a ser eso, iba a ser miseria, destrucción, tristeza y por último la muerte. Iba a desaparecer. ¿Dónde está Asiria hoy en día? Solamente las ruinas han quedado, que al ir a excavar allá por Irán, Irak y por todas esas naciones, allí hay, pero no permiten. Esas naciones no permiten que se excave, pero al excavar, allí salen a relucir todas estas verdades que están en la Biblia. Así pues, amados hermanos, no olvidemos pues que Dios precisamente está pendiente de cada uno de nosotros y de los problemas que nos pueden estar pues aquejando. Hay alguien, amados hermanos, en la lectura que nos leyó mi hermano Juan, podemos ver de que hay un hombre que también tiene a un asirio allí que lo está atacando. Es un ciego que Marco lo llama por su nombre y que es Bartimeo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la lectura de Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43? Allí vemos a un hombre que angustiado también, porque tiene una ceguera, y una ceguera paraliza. Una ceguera no puede, alguien con una ceguera no puede tener un desempeño eficaz en la vida. Es algo que paraliza. Esa era la angustia, ese era el enemigo que tenía este hombre, como lo es Bartimeo, aunque Lucas no menciona el nombre. Pero vemos allí a este hombre atribulado, angustiado, amados hermanos, que
que se acerca. Él está pasando esa angustia. Él está pasando esa tormenta. La tormenta de su condición. La tormenta de la ceguera. Él la está viviendo. Es bonito ver, tener la vista, pero me pongo a pensar en aquellas personas que no tienen el beneficio de la vista, ¿verdad? Que tienen que depender de otro para que los ande y tal vez ya ni lo quieren andar, ¿verdad? Bueno, la verdad, imagínense en aquel entonces. Ahora pues hay más recursos, podríamos decir. La verdad es de que este hombre era alguien que estaba en angustia, estaba viviendo esa tormenta de la ceguera, pero ¿qué pasó? Se acercó un refugio por allí. ¿Quién fue el refugio que se acercó? Fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él se acogió a ese recurso, a ese refugio. Jesús fue una fortaleza para este angustiado ciego, como lo es Bartimeo. Él se acercó con una fe profunda. Por eso les digo que es necesario acercarse, buscar esa fortaleza, pero con fe. Porque sin fe es imposible acercarse a Dios, agradar a Dios. Bartimeo se acercó. Bartimeo estaba más cerca. Bartimeo, digamos, hizo uso, digamos, de esa fortaleza, de ese refugio. Se acercó, aunque nadie le hacía caso, pero él tenía fe. Y cuando vio el refugio allí presente, él se metió. Le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora bien, les acabo de mencionar en Nahum, que Nahum dice que Dios conoce. Él está pendiente, ¿verdad? Él está pendiente. Él dice, conoce a los que en Él confían. Jesús conoció que este hombre de todo corazón tenía fe en Él. Jesús conoció eso. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado es que Él recibió la vista. Él se refugió en Él, en Jesús. Él fue beneficiado después que buscó ese refugio, ¿verdad? Y Jesús pues le cambió la vida. Entonces, vemos, para ir terminando, amados hermanos, no nos olvidemos de esto, que Dios precisamente es un refugio para todo aquel que lo busca de todo corazón. Dios en los días de angustia, Él está presente. Finalizo, hermanos, con lo que está en este salmo. En el Salmo 62, que está allí, ustedes lo tienen en el programa. En el programa, allí en el retazo bíblico, dice la Biblia lo siguiente. Este es el rey David, ¿verdad? Que está un hombre, pues, que también cuando le llegaban las angustias a su vida, cuando le llegaban las tormentas a su vida, él era precisamente un hombre que confiaba en Dios. Y fíjense bien lo que él dice ante las experiencias que él tuvo. Dice en el versículo 1 del Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Estas son palabras de alguien que confía en Dios como su refugio. Estas son palabras de alguien que viene, que tiene fe en Él. La palabra solamente sale a relucir muchísimas veces acá. Sale a relucir varias veces en este pasaje. En el versículo 1 está en Dios solamente. En Dios solamente. En el versículo dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él tiene fe, es decir, David, y cree de que Dios, el Dios vivo, es una roca y que es su salvación.
Y dice allí, ahí está en el retazo bíblico. Vea, es mi refugio. David sabía que Dios era un verdadero refugio. Dice, ¿y hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Él está comparándose a, digamos así, de que es una persona que está siendo azotada y se considera como una pared desplomada, como una cerca que está derribada ante los ataques del enemigo. Pero él la confianza no la pierde en Dios. Dice el versículo 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira con su boca, bendicen pero maldicen en su corazón. Está hablando de los que lo persiguen. Luego le habla su alma en el versículo 5 y dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Insta a su alma, a su interior, a que confíe plenamente en Dios, porque en Él es mi esperanza. Versículo 6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré, no resbalaré. Entonces, versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte. Y sigue diciendo, ¿y qué? Y mi refugio. Miren, y mi refugio. El versículo 8 dice, esperad en Él todo el tiempo. No solamente por un tiempo, sino todo el tiempo. Nuestra fe en Dios no debe de faltar todo el tiempo. Aunque a veces cuesta. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. ¿Han oído ustedes decir eso? No sé cuántos han oído decir eso. No es lo mismo verla venir que platicar con ella, dice. Es decir, que uno puede estar hablando bonito, que hay que ser fuerte. El problema está cuando viene el ataque. Allí se ve si uno es fuerte o no. Esa es la cosa, ¿verdad? Pero él dice, esperad en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No olvidemos los himnos, amados hermanos, que hemos cantado, ¿verdad? Nunca desmayes. ¿Se acuerdan el primer himno? Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Dice el título del himno número 26, castillo fuerte es nuestro Dios. Finalizo, amados hermanos, dejando como lección para cada uno de nosotros, para que recordemos, si lo podemos hacer, que recordemos por lo menos estas 5 lecciones que quiero mencionar, que dice así. Cuando no entendamos el porqué de los problemas, confiemos en Dios. Fíjense bien, aun cuando no entendamos el porqué de los problemas, confiemos en Dios. ¿Por qué? Dicen aún, porque Él es bueno. Eso es una verdad. Eso sí lo sabemos. Eso no lo ignoramos. Que Dios es bueno. Y tomando en cuenta que Dios es bueno, entonces debemos confiar en Él. Número 2. Cuando llegue el día de angustia, no luche usted solo. No luche usted solo. Refúgiese en Dios. Refúgiese en Dios. Él es un refugio, es una fortaleza, es una torre fuerte. Así es que cuando llegue el día de la angustia, no luche solo. Refúgiese en Dios. Número 3. Mantenga la confianza en Dios. No dude de Dios. Dicen aún, porque Él conoce eso. Él conoce a quienes confían en Él. Así es que no pierda la esperanza.
Todo esto que les estoy mencionando, todas estas lecciones están sacadas de estos 2 versículos solamente. Dios es bueno, Dios es un refugio, Él conoce nuestra fe, la confianza que tenemos. Número 4, entregue la venganza y la justicia a Dios, pues Él va a actuar. Ese problema que tengamos, que estemos pasando, vengamos en oración a Dios, digámoselo a Él, y Dios en el tiempo suyo va a actuar. Amén. Un tiempo pasó que no actuaba, pero se le llegó el tiempo a los asirios de que su poder iba a parar, que su crueldad iba a parar. Se le llegó el tiempo, ¿verdad? Esa es la suerte que iba a correr a Siria. Entonces, entregue la venganza y la justicia a Dios, pues Él va a actuar. Y número 5, cree que el mal tiene su fecha de caducidad. Hay que creer eso. Debemos de pensar en esa verdad, que el mal no va a imperar por la eternidad. El mal tiene su caducidad. ¿Por qué? Porque Dios lo derrotará. Dios lo derrotará. Que el Señor les bendiga. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importa cuál sea la situación en la que estemos atravesando, el Señor tiene control de todo. Y si confiamos en Él, pues estamos en buen camino, estamos en buenas manos, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestra roca fuerte, donde podemos refugiarnos. Bueno es confiar en el Señor. Amén. Voy a dar lectura a la lección verídica que dice: cuando llegue la angustia a tu vida, corre hacia Dios. Él es el mejor refugio y una torre fuerte en los momentos más difíciles. Así que ya sabemos dónde correr, ¿verdad? Corramos hacia Dios cuando nos encontremos en diversas dificultades. Vamos a entonar el último himno. Es el 323, en Jesucristo el Rey de Paz. Gloria cantemos al Redentor.
Él por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Amén, que así sea, que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, nos llene de fortaleza día tras día. Les voy a invitar a que se pongan de pie para despedirnos en palabras de oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio que nos concediste, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, el reunirnos una vez más para venir a alabarte, para venir a tomar fuerzas en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro refugio y fortaleza, Señor. Porque tú eres, Padre, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te alabamos, Señor. Honramos tu nombre santo en esta tarde, Señor. Agradecidos contigo, Padre, por todas las bendiciones que tú nos has dado, incluyendo, Señor, el estar un día más en este lugar. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellos, que bendigas a cada uno de ellos, Señor, conforme a la necesidad que tú sabes que tienen, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y te rogamos, Padre, que según tu gran misericordia, Señor, tú nos des esa confianza siempre en ti, Señor, esa fuerza, esa fortaleza, Señor, para poder seguir adelante, Padre Celestial. Ayuda a cada uno de tus hijos. Bendice a aquellos que están enfermos, Padre, para que pronto ellos puedan recuperarse, Señor, para que los podamos ver también en este lugar. Gracias, Padre, por esta enseñanza que recibimos, Señor, por tu palabra que nos fortalece, Padre. Muchas gracias, Señor, por todo. Te damos gracias en esta tarde. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén.